desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados a la Fórmula 1. En esta ocasión no tenemos a nuestro compañero José, pero estamos el resto del equipo y vamos a hablar, aparte de alguna noticia, de lo que ha pasado en el último Gran Premio que hemos tenido este fin de semana pasado, que se ha corrido en Italia y que desde luego yo creo que nos deja un par de detalles interesantes o algunas cosas por comentar. Voy a pasar primero a presentar a mis compañeros. Tengo conmigo a Emma. Muy buenas, Emma. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y tengo también conmigo a Juan. Muy buenas, Juan. Hola Dani, hola Emma, hola a todos y todas. Y nos vamos a meter ya en faena. Vamos a entrar con una noticia de las últimas horas, una serie de cambios que ya está pensando la FIA para los años venideros y que sí que tiene algunas cosas interesantes. Enlazando con la carrera que acabamos de disputar este fin de semana en Italia, que ha sido una de la primera de las 3 carreras que este año se van a disputar con este formato de clasificación el viernes, sprint el sábado y carrera el domingo. Una de las cosas que se ha sopesado y en la que los 10 equipos están a favor, ¿vale? Tanto la Fórmula 1 como los 10 equipos apoyaron una de las ideas que ha surgido en esta reunión de la Fórmula 1. La idea viene siendo duplicar el número de carreras en este formato, ¿vale? Pasar de las 3 que tenemos en esta temporada 2022 ya en 2023 a 6 carreras. Desde luego, además, también con ese nuevo formato de puntos, porque si el año pasado empezamos con una cantidad de puntos poco importante o menos importante en el sprint, este año, pues los que queden entre los 8 primeros se reparten una buena cantidad de puntos y que, bueno, desde luego este fin de semana pues a algunos le han venido muy bien, con lo cual los equipos están contentos con la idea, están a favor y ahora pues se va a investigar y se va a ver cómo afectaría eso a lo que es la operativa del fin de semana, bueno, pues los turnos de trabajo y todo eso, los costes seguramente, porque obviamente aquí la Fórmula 1 ha entrado en esa barrera desde hace ya unos cuantos años de todo hay que controlarlo en costes, esto que es un gran espectáculo tiene que ser barato y van a darle una vuelta. ¿Qué opináis vosotros? ¿Veis el cambio del formato o no os acaba de convencer? Yo por un lado, vamos a ver, a mí, en teoría, si me das a escoger entre un fin de semana con carrera al sprint o un fin de semana con clasificación del modo habitual que llevamos teniendo los últimos años, un montón de años ya, con el mismo formato, creo que me quedo con la carrera al sprint. Igual es por la novedad, no lo sé. Pero lo que dudo es de si, o sea, de 6, ¿por qué? No sé cuál es la razón de 6, de que sean 6. Entonces, no sé si lo ideal sería que fuesen todas, absolutamente todas iguales, o que haya así una mezcla. Me da que la razón para que sean 6, no he leído el artículo, perdonad, no sé exactamente qué es lo que pone, pero me da que o sea, no creo que tenga que ver con lo deportivo, ese número, sino que tendrá que ver con otras cosas, a lo mejor con presupuestos, no sé, con horas de... No lo sé. Obviamente, lo que comentan es que van a evaluar lo que haría falta de trabajo, bueno, pues gente en pista, que al final es económico, para poder llevar a cabo estas 6 en vez de las 3 actuales, ¿no? Desde luego,
Yo creo que es un avance para ir viendo cómo afectaría esto pues, a más circuitos y lo que es a un calendario más completo, y es un poco prueba. Efectivamente, aquí hay un tema económico, obviamente. Si les sale más caro estos eventos, pues posiblemente no lo hagan. Y, a ver, también es cierto que igual los libres 1 y los libres 2 la gente no lo suele ver tanto, pero teniendo un evento el viernes, un evento el sábado y un evento el domingo, quizá ellos saquen ya un rendimiento en espectadores y en ingresos por publicidad que pues antes no contaban con ellos. Entonces, yo creo que su idea es ir hacia el todas las carreras en un nuevo formato de fin de semana, y están viendo un poco pues si este va funcionando, si lo van expandiendo, ¿no? Porque al final, a ver, si te digo, ¿prefieres una carrera aburrida o una divertida? Me vas a decir una divertida. Ahí no tienes duda. Y si te digo entre sprint y normal, pues al final vas a elegir sin saber cuál es la divertida. Entonces, yo creo que quieren ir un poco ampliándolo para ver cómo va resultando, con la idea de que al final sea todo. Sí, aquí como todo es una cuestión de pasta, ¿eh? Porque no sé si os acordaréis, ya para este año en el podcast mencionamos que querían, ahora no me acuerdo el número específico, pero 6 o 7, una cosa así, y al final acabaron siendo 3, las mismas que el año pasado, porque los propios equipos no se pusieron de acuerdo en términos de, bueno, como hay más probabilidades en el formato sprint de que los equipos tengan accidentes y tal, pues algunos equipos decían, bueno, metemos más pruebas de sprint, vale, de acuerdo, pero también quiero más pasta en caso de, quiero tener también cierto margen en el límite presupuestario. Y otros equipos decían, no, chaval, el límite es el que hay y las carreras molan y sí, existe esa posibilidad de que en formato sprint pues te choques o lo que sea, pero es lo que hay, tío, es lo mismo para todos. Y al final no se pusieron de acuerdo y acabaron en 3, que es lo que tenemos este año. Y ahora vuelven y quieren 6, ¿no? Un comunicado que la FIA, de las 3 partes, que son equipo Fórmula 1 y FIA, la FIA es la única que ha dicho, bueno, vamos, como decía Dani, vamos a pensarlo, chavales, que al final sí, a ver, si equipos y Fórmula 1 quiere, la FIA pues firmará el papel correspondiente y para adelante, ¿no? Pero bueno, si ya para este año al final nos acabaron poniendo de acuerdo, esto hasta que comience el Mundial del próximo año, vete tú a saber cuántos son, si son 3, 4, 2, 1 o igual no hay ninguno, vete tú a saber, pero sí, yo creo que la intención es que esto sea el formato mayoritario en el campeonato, lo cual, claro, como dice Juan, que no sabe si es por la novedad, claro, cuando todas las pruebas de veintitantas, por poner, son todas el mismo el formato, ya igual ese toque de novedad ya no es tan novedad, ya es el mismo tal, ¿no? Ya es lo mismo de siempre. Ya ese factor ya no lo tienes. Evidentemente a ellos le mola la idea de que cada día de los 3, los cuales hay retransmisión de televisión, pues hay algo trascendental, ¿no? El viernes clasificación, el sábado el sprint y el domingo la carrera. Hay algo trascendental los 3 días, mientras que con el formato regular, pues sabes que el viernes libres. No hay. ¿Puede pasar algo trascendental? Hombre, por poder, pues igual, yo qué sé, puede pasar, pero es raro que pase algo trascendental, o al menos no hay prueba oficial, por así decirlo, ¿no? Es libres. Y ya empieza toda la fiesta sábado y domingo. Ahí ya se pierde un día de atención y todo lo que implica todo esto. Está claro que la Fórmula 1 y tal, cuando ponen este formato es porque les va el dineral, ¿no? Y también para los promotores de los circuitos, porque implica tener a los 3, que la gente cuando compre paquetes para ir al circuito, en vez de comprarlo para sábado y domingo, por ejemplo, o igual solo para domingo, diga, hay sprint, pues voy viernes, sábado y domingo, y eso es más entradas, que al final repercute en comprar botellas de agua, hamburguesas, etcétera. Bueno, ya podéis imaginar, ¿no? Todo Bueno, por la pasta. está todo vendido. Lo decíamos el otro día. Entonces,
quiero decir, no van a vender más hamburguesas por los que tengan carrera al sprint que los que no, desde el punto de vista de que está todo vendido. Otra cosa a lo mejor son las audiencias de televisión, ahí lo puedo entender. Porque es que precisamente a mí lo que no me convence de este formato es cómo están planteado a lo largo del fin de semana. A mí me toca las narices. O sea, llevamos ya, en total son 4, entre el año pasado y este. 4 carreras de este tipo, o 4 veces que se ha repetido este formato. Y a mí el viernes me acaba poniendo nervioso el intentar ver la clasificación. Y creo que la mayoría de las veces al final acabé viendo en diferido. Como yo supongo que habrá mucha gente. A mí el viernes, que sean los entrenamientos libres, me parece muy bien, porque es que no siento, por así decirlo, como la presión de me estoy perdiendo algo. Entendámonos, porque si los veo en diferido, pues los veo en diferido, no me importa. Y si al final tampoco los veo, pues oye, pues tampoco pasa nada, porque son los libres. Sin embargo, tanto la clasificación como la carrera al sprint no me la quiero perder. Entonces, desde mi punto de vista como espectador, lo ideal sería mantener el viernes con libres 1, libres 2, pasar la clasificación a primera hora de la mañana, o bueno, a la hora a la que básicamente serían los libres 3, y después la carrera al sprint inmediatamente después de la clasificación. Tendríamos un sábado súper emocionante y luego el plato fuerte de la carrera del domingo. Personalmente es como me gustaría. Eso sí, asumo que no es lo que quiere la Fórmula 1, pero simplemente, pues eso, por decirle, el viernes le damos un protagonismo que hasta ahora no tiene. Pero a mí es que me gusta así el formato. O sea, quiero decir, como lo estoy planteando. A mí que me pongan la clasificación el viernes me pone mala leche, porque es que por un lado me crean la necesidad de ponerme delante del televisor un viernes por la tarde, que concho, al menos aquí en España, es día laborable. Bueno, en Y España yo y tengo casi mucha todo el flexibilidad de planeta, horario. vamos. Claro, o sea, pero lo digo, yo qué sé, es que a lo mejor hay otros sitios Bueno, en donde... Europa, Pero a ver si me porque a entiendes. las 5 de la tarde aquí, horario central español, de Europa, no sé, imagino que serán Sí, los horarios de trabajo son diferentes, ¿no? las En 12 de la distintos mañana en países. Nueva York, una cosa así. O sea, que sí, que pilla a la gente trabajando en buena parte del planeta, sí, seguro. Que lo han Y intentado entonces, retrasar para ir a los europeos, no sé qué, o a los asiáticos o tal, pero bueno, te pilla en horario. Vamos, yo igual que tú, pues a mí me pilla trabajando, con lo cual, pues a verla en diferido, vamos. claro, pero te genera como esa pequeña ansiedad, ¿no? De, joder, tenía que estar... Bueno, tanto como No, ansiedad, a mí, a ver, a ver, tampoco. obviamente somos mayorcitos y sabemos lo que tiene importancia y lo que no, pero a ver si me entiendes. O sea, que miras el reloj y te aparece en el calendario, coño, que está siendo la carrera al sprint, perdón, la clasificación. A mí al menos me aparece. Hombre, Sí, sabes que sobre hay eso, todo, ¿no? Eso sí. sobre todo en estos días que, bueno, yo muchas veces pues me tocaba ver la carrera en diferido pues igual el domingo no, igual tenía que esperarme al lunes cuando tuviera un momento o lo que fuese. El hecho de tanta información como hay ahora mismo en internet y al alcance de la mano, pues te pasabas, yo qué sé, pues igual 24 horas con pies de plomo, pues si pones las noticias en la televisión, pues quitas cuando llegan los deportes, o si estás viendo un medio digital, pues con cuidado a ver si va apareciendo algo cuando haces scroll de la Fórmula 1 para no chafarte el resultado y por lo menos que la carrera sea lo más parecido a la emoción de verla en directo, ¿no? Entonces eso obviamente pues puede influir, ¿no? Como dice Juan Eso, también, es que eso mismo me pasó a mí el viernes. No pude ver la clasificación en directo. Y no me di cuenta, y soy tan burro que me meto, antes de verla en diferido, en el grupo de ahí lo diré, de Telegram, joder. Y este, menos este mal que me di... era fácil de evitar, Juan. Ya, pero lo típico, que se te va la pinza, te metes en... coges el teléfono, tal, te metes en el grupo y recuerdo además que leí,
Además, creo que era un mensaje de José Basso que decía: Lobato emocionado con la vuelta de Carlos Sainz. Y digo yo, ¡mierda! Y entonces frené ahí. Menos mal que tuve muy poquito spoiler, ¿no? O sea, prácticamente no tuve ningún spoiler con respecto a la clasificación porque aún no había pasado lo que después pasó. Pero, joder, o sea, que es lo que estás diciendo. O sea, es el rollo ese de hasta romper el hábito de, pues no me meto en redes sociales o no me veo el informativo hasta que tenga el rato de, pues de verlo en diferido, si es que la voy a ver, vaya. Que en mi Ujú. caso es casi siempre. Si puedo hasta veo en diferido los libres, pues os lo digo todo. Y después del Pero bueno, al formato, final, vosotros también preferiríais que fuera como estoy planteando. O sea, preferiríais que fuera clasificación y a continuación carrera al sprint el sábado. yo ¿O no? ¿O de, os de- mola como está ahora? de darse eso, clasificación, sprint o clasificación y carrera el domingo. O sea, 2 clasificaciones un mismo día lo encuentro redundante para... Quizá una de las cosas que tiene es que hay una primera sesión de libres que, digamos, De hecho, eh, perdona Dani, yo lo que haría sí, es un poco lo que hacen en motos, que es meterte en... Bueno, sería un poco transformar cómo funciona la clasificación, pero en motos, para meterte en Q1, Q2, tienes que, en los libres, tienes que estar entre los 10 primeros. Si no entras entre los 10 primeros, vas a la ronda de clasificación de los lentos. Pero si te clasificas entre los 10 primeros, te vas a la ronda final, ¿no? Con lo cual, en libres tienes que currártelo para intentar meterte en la ronda de clasificación final. Y si no te lo curras, pues vas a la ronda de los lentos y de la ronda de lentos se clasifican 2, ¿no? Creo que es así, para clasificar entre los 12 primeros, ¿no? aquí hay un factor que hay que tener en cuenta, ¿no? Hace unos años, hace bastantes años, esto sí que sería más viable porque existía la opción del tercer coche. Pero imaginemos por un momento que tenemos libres 1 y libres 2 el viernes, ¿vale? De pasarle algo al coche en ese tiempo, bueno, pues tendrías hasta el sábado para hacer cualquier arreglo, ¿no? Si tuviésemos el sábado las 2 sesiones, una sesión que te permite salir en la siguiente en una posición ventajosa para conseguir puntos. Claro, el tema es que si tienes un golpe en la clasificación, peligra tu carrera el sprint. Y ya peligra, digamos, un poco la posición que vas a tener para el domingo. Entonces, el hecho de tener un evento importante cada uno de los 3 días te da la opción de, caray, pues he tenido un accidente en los libres 1, bueno, salgo de último, pero al día siguiente he tenido tiempo para arreglar el coche antes de la carrera, o sea, del sprint. Y si tengo un problema en el sprint, tengo un día hasta el domingo para poder arreglar el coche. En el caso de que los juntes, claro, puedes fallar en clasificación y no poder hacer el sprint. Y en el sprint, pues oye, se han repartido 36 puntos entre los 8 primeros y son unos puntos importantes. Obviamente, si consigues quedar primero, pues ya tienes la pole para el día siguiente, pero es que podríamos estar hablando pues, de que salgas de ahí pues con 8 puntos el sábado, con 25 el domingo y te lleves la vuelta rápida, pues uno más, ¿no? O sea, es un buen número de puntos los que puedes conseguir en un fin de semana haciendo una buena actuación. Y no sería raro pues que tuvieses un percance, te salgas en clasificación o te salgas en la carrera del sprint y desde luego el tener tiempo para, digamos, entre las sesiones importantes, yo creo que también es un factor en este caso. Luego también te influye al contrario, es decir, el sábado por la mañana, la segunda sesión de libres, vete con cuidadito porque tienes la carrera del sprint y ya tienes puntos. Ya no es que clasifiques mal porque el coche lo has tocado, no has podido repararlo del todo, clasificas mal, pero el domingo intentas recuperar porque tienes toda la carrera por delante. No, ya has perdido una opción de puntos. Ya hay puntos en juego que no los vas a tener a tu alcance porque has cometido un error en una sesión de libres que está pues un par de horas antes que la sesión al sprint. Con lo cual ahí
hay un poco de juego. Si hubiese un tercer coche, pues obviamente es mucho más fácil. Coges el tercer coche y lo utilizas en la sesión. Pero claro, eso ya no existe y digamos que ahí pues hay cierta presión. De hecho, bueno, creo que en este pasado fin de semana la sesión de Libres 2 pues se iba con cautela, aparte de por el tema de los problemas que pudieras tener para el sprint, también un poco por el tiempo, ¿no? Por la climatología que se estaba dando, que era muy propicia para que tuvieses un percance durante una sesión que no te iba a reportar nada, te de datos y de poder hacer pruebas, y que te podía dejar fuera pues, de una sesión que sí te iba a reportar puntos, que al final recordemos que los puntos, aparte para el campeonato, eso se traduce en moneda de uso legal a final de temporada y que es muy importante cada uno de los puntos que consiga un equipo para el presupuesto del año siguiente, ¿no? Entonces, yo creo que le tienen que dar muchas vueltas a todo esto, aparte de lo que decía, ¿no? De ver cómo afecta a las operaciones, al personal en pista, que es lo que decían aquí, antes de presentarlo al Consejo Mundial del Automovilismo, que es quien tendrá que dar el ok si de repente deciden, pues eso, irse a 6 grandes premios al sprint en vez de a los 3 actuales, ¿no? Pero yo creo que hay muchos puntos a considerar, ya no solo lo que decía ahí en la noticia, sino también pues este tipo de cosas que dice Juan, de concentrar en un día o no concentrarlo por lo que estoy comentando yo, ¿no? Esa posibilidad de que los equipos pues vayan con más miedo a romper alguna de las sesiones y quedarse sin puntuar ese mismo día. Bueno, lo que es seguro es que seguirá con el formato de 2022, ¿no? Al menos eso es seguro, que parece que les ha encantado. Únicamente Sí, se ha hecho una prueba, o sea, una carrera con el sistema actual y ya están contentos. O sea, no sé si les ha dado tiempo a analizarlo adecuadamente, pero al menos eso es seguro. Que después, ya el año pasado, al menos yo tenía la sensación de que por mucho que le llamen sprint, a mí se me hace largo. O sea, media hora, yo entiendo, o al menos así como lo entiendo yo, que no puede ser que alguien tenga espacio durante el sprint para recuperar una pifia en clasificación. No sé, no sé cuánto ponerlo, 10 vueltas o incluso menos. O sea, si quieres recuperar, para eso tienes la carrera 60 y pico vueltas. O sea, todo es sprint. O sea, es un visto y no visto y el que se sale del... Pues lo que pasó en la primera sprint con Alonso, que de repente recuperas 5 posiciones, pues muy bien por ti. O sea, se ha cuadrado así y salías décimo y acabas quinto, pues genial. Si dura 20 vueltas, pues claro, es una plaza que no te toca y a lo largo que pasen las vueltas, pues eh, vas a acabar en el puesto natural, ¿no? O sea, no puede haber, o sea, no, lo que no puede pasar es que, por ejemplo, haya un poco degradación. O sea, todo ya no es sprint, es media maratón. Sí, un medio fondo, ¿no? Sí, o sea, ¿qué es esto? veremos a ver qué es lo que deciden y cómo avanzan con esto, ¿no? Otras cosas que se han tratado, hablaban para 2023 también de hacer una prueba si no recuerdo mal, en 2 carreras, en 2 eventos del 2023, en los que en lugar de tener 13 neumáticos, los equipos tendrán 11, como siempre, para darle un uso o buscar un uso más sostenible de los neumáticos, con lo cual pues perderíamos 2 juegos de neumáticos durante 2 carreras. Esto también es algo que se ha aprobado por unanimidad dentro de la comisión, en la cual pues, participan FIA y los equipos. Y luego también otro cambio, algo que estamos viendo esta temporada y que además, desde luego, nos da una visión espectacular, es la famosa cámara que están poniendo algunos pilotos dentro del casco, que nos da, pues eso, una visión interior de lo más cercano a lo que está viendo el piloto, que además, bueno, en España tenemos la suerte pues de contar con Pedro de la Rosa, que ha sido piloto de Fórmula 1 y que, bueno,
siempre ha comentado, ¿no?, que esa cámara es muy fiel a lo que está viendo un piloto de Fórmula 1, al punto de visión de un piloto de Fórmula 1, y que desde luego para algunas tomas es bastante espectacular. Bueno, se ha aprobado también por unanimidad que a partir de 2023 pues todos los pilotos estén obligados a utilizar o a llevar en su casco este tipo de cámara para la realización. Y luego también, esto ya no para 2023, sino, digámoslo así, pues para cambios de normativa de 2026, se va a mantener los motores actuales, que son motores turbo híbrido V6, pero que se va a eliminar uno de los componentes, que es el MGU-H, y se le va, digamos, se va a obligar a los equipos a utilizar un combustible 100% sostenible. Entonces, bueno, simplificamos, volvemos a un motor un poco más sencillo y aparte pues introducimos nuevamente todo esto de la sostenibilidad, es como por ejemplo también lo que hablaba, ¿no?, de los grandes premios con iluminación nocturna que sean cero emisiones, que los grandes premios pues se compensen las emisiones de, yo qué sé, los traslados, los trabajos se compensen con energías renovables y bueno, con todo ese tipo de acciones para reducir la huella de carbono que genera la Fórmula 1. Y también, bueno, seguir mejorando y seguir trabajando en este tema que está, bueno, en las últimas carreras ya lo hemos visto, ¿no?, de esa simplificación de la aerodinámica y ese cambio que pues permite que los coches vayan más cerca unos de los otros sin que haya demasiado problema y que, bueno, pues en algunas circunstancias permiten que el adelantamiento sea más fácil. Pues seguir estandarizando y simplificando todo este tipo de piezas para bajar costes, investigar también materiales sostenibles y, como digo, todo esto un poco pensado a partir de 2026, porque ya sí que sería un cambio bastante más radical que lo que acabamos de comentar, ¿no? O sea, seguimos con la Fórmula 1 pensando en neutralidad y en simplicidad. Sí, el marco de las unidades de potencia a partir de 2026 lo han recordado, porque esto ya lo que han dicho ya lo sabíamos, pero aquí la novedad es que sobre eso, de las unidades de los objetivos de la unidad de potencia de 2026, ya han puesto conceptos aerodinámicos que deben tener también a partir de 2026, como tú decías, todo este tema de sostenibilidad y tal, pero hay dos que me parece importante mencionarla porque vamos a ver cómo lo hacen, ¿no? Que dicen reducir las dimensiones de los coches y reducir o contener el peso de los coches. A ver, que me cuenten cómo lo van a hacer, ¿no? Sobre todo el tema del peso. Si sí, pueden quitar el MGUH, muy bien, eso quitará un peso, pero eso lo tienen que compensar con la parte eléctrica y la parte, bueno, igual en 2026 la tecnología ha evolucionado lo suficiente como puede ser, vete tú a saber, pero si metes más parte eléctrica al final acabas metiendo más batería, al menos con la tecnología de hoy, que hay hoy en día, y eso es más peso, o sea, vamos a ver cómo compaginan una cosa con la otra, ¿no? Y en cuanto a dimensiones, pues a ver, la única manera de recortar dimensiones pues es haciendo las ruedas más pequeñas y si quieres hacer los coches más pequeños, pero vamos, o sea, no sé, sacado de la manga una nueva Fórmula 1 con estas dimensiones y en 5 años ya se la van a cargar. A mí de todas estas medidas, la que menos me mola es la de las ruedas. Porque si tú les quitas ruedas en el fin de semana, simplemente en lo que se va a notar es en un descenso del tiempo que van a estar rodando en pista. Con lo cual Con los Piedrelli. va contra el espectáculo. No, pero si hay más formato sprint, no les va a quedar más remedio que rodar, sí o sí. Ya, pero, o sea, decía Dani que una de las cosas que proponen es que en vez de tener 13 neumáticos para el fin de semana, que tengan 11.
Sí, eso lo probarán en 2 escenarios el En próximo dos. año. Bueno, pues a mí es lo que no me parece normal. O sea, o lo que peor me parece. Simplemente por eso. O sea, Sí, en porque un es que si tienen principio, menos neumáticos, lo que va a ocurrir es que van a estar menos tiempo en sí, pista. en un principio puede pasar eso, pero bueno, igual pues, los 2 eventos estos donde lo prueban justamente casa en formato sprint, que ya sabemos que en formato sprint hay un juego, no, menos. En vez de 13 llevan 12, pues igual los prueban justamente en un formato sprint. Pues entonces lo probarán 6 veces el año que viene, no 2. No, no, el de probar los eventos es solo en 2. Ya, pero, o sea, si en, O si en sea, los sí, eventos igual en 2 y en los otros 4 llevan 12, yo qué sé. O sea, esto es un experimento, ya sea en uno convencional o Hombre, yo en entiendo formato que será sprint. en uno convencional, porque no, o sea, entiendo que es eso. Esto sí que lo harán de cara a introducirlo en todos los grandes premios. Asumo que será así. O sea, si lo que quieren es ahorrar, entonces para ahorrar, pues Pero bueno, gastes menos con neumáticos. esto de ahorrar también podías decir lo mismo. Ahora que tienen 3 unidades de potencia, van a rodar menos los libres y tal, y vamos a ver 4 vueltas. Bueno, siguen rodando. Igual no se marcan 300 vueltas en libres, pero Ya, pero a lo siguen mejor rodando. pues que cogen y se ponen un motor que está ya un poco cascado, este tipo de cosas. Pero es que los neumáticos son los que son. Ya a no ser que luego te venga un fin de semana raro, como puede ser este, que al final lo que empleas son neumáticos de lluvia, ¿entiendes? Entonces, vamos, que de las medidas que aparece, la que menos me mola es esa. Y la que sí que me mola mucho es la del casco. Porque sobre todo ahora que ya se ve que la cosa van, le van pillando el tranquillo y si bien al principio ver una cámara on board de las que estaban en el casco era como mucho 30 segundos porque es que si no acababas con un mareo por la poca estabilización que tenía la imagen, ahora ya sí que, vamos, yo esa, o sea, cada vez que la ponen no me canso de verla, vaya. Siempre me sabe a poco. Con lo cual, mira, que todos los pilotos la lleven me parece maravitupendo. Bueno, vamos Ujú. con la carrera ya, digo yo. Sí, yo creo que ya es momento de entrar en carrera en lo que ha pasado en el Gran Premio de Emilia-Romagna. Y Emma, en este caso empezamos en el viernes con la clasificación. Pues mira, fue un fin de semana marcado por la lluvia, ¿no? Hubo momentos donde la lluvia estuvo más presente y otros en los que menos. Por ejemplo, los primeros libres lluvia, con lo cual, pues la previsión decía que en clasificación no iba a llover en principio, con lo cual los equipos llegaban un poco a ciegas, ¿no? Porque los libres uno, pues los que rodaron en mojado. Lo cierto es que la pista se fue secando lo suficiente como para que ya comenzara la clasificación y enseguida pusieran neumáticos de seco y a rodar, ¿no? Y a las primeras de cambio, pues problemas para Albon, que no sé qué problema tuvo con el tren trasero, de frenos o algo, que aquello explotó incluso y vamos, el Albon se quedó sin ni tan siquiera marcar un tiempo y ahí llegaron a sacar banderas rojas, si no recuerdo mal, a las primeras de cambio, ¿no? Llevábamos 3 minutos de sesión y pasó esto de Albon, con lo cual pues ya la primera bandera de unas cuantas en la clasificación. Se reprendió la marcha normal en Q1 y aparte de Albon, evidentemente fue eliminado, también se cayeron Esteban Ocon, Latifi, Gasly y Tsunoda. O sea que aquí vaya palo para Ocon y la verdad es que también me sorprendió que cayeran los Alfa Tauri, ¿no? En un circuito donde a priori está al lado de la fábrica y viéndolo como les fue en años anteriores, en principio yo pensaba que iban a estar más arriba, pero no. Ya nos metemos en Q2 y aquí llegó otra de las banderas rojas, ¿no? La protagonizada por Carlos Sainz. Y es que los equipos ya le dejaron a los pilotos, oye, viene la lluvia, marcaros, salimos enseguida y apretad un poquito porque la previsión dice que en breve va a llover. Y bueno, pues en ese apretar un poquito tal, pues Carlos marcó un tiempo, vale, perfecto, que le sirvió para clasificar a la Q3, pero iba
en otra vuelta para mejorarlo y pues se salió y bueno, a la agricultura y acabó en el muro, ¿no? Destrozando un poco el coche y bandera roja y adiós sesión. Ahí acababa la sesión de clasificación para Carlos Sainz. Consiguió pasar a la Q3, pero evidentemente pues no, como podéis imaginar, el coche destrozado y tal ya no podía mejorar la 10ª posición en Q3. Y acompañaron a Carlos en los eliminados en Q2, Stroll, Guan Yu Zhou, Hamilton, Mick Schumacher y Russell, ¿no? La verdad es que Mercedes, sobre todo, vaya gran premio de Hamilton. Russell en clasificación, en carrera, después comentaremos, mejorado bastante, pero lo de Hamilton en este gran premio ha sido harina de otro costal, ¿eh? Y después en Q3, ya una Q3 evidentemente ya con agua. Aquí ya salieron con neumáticos intermedios a marcar los mejores tiempos porque fue tener el incidente de Carlos Sainz y a los pocos minutos ya empezó a caer agua, con lo cual ya no se mejoraron los tiempos y ya la Q3 ya había agua y bueno, cerquita de poco más y salen con extremos, ¿eh? Porque ya empezó a llover con un poquito más intensidad. Una Q3 donde, como os decía, 10º fue Carlos, que se clasificó pero no pudo marcar tiempo. 9º fue Vettel. 8º Bottas, un Bottas que también fue protagonista porque provocó bandera roja, si no recuerdo mal, se le quedó parado el coche y además, fruto de esto, en Alfa tuvieron que cambiar el chasis, porque ahora no recuerdo el problema exacto, pero tuvo un problema que provocó que en Alfa tuvieran que cambiar el chasis, ¿no? Con lo cual, pues, es de lo peorcito que te puede pasar, tener que cambiar el chasis y ese chasis, evidentemente, para no romper el paque cerrado y tal, pues hay que poner la misma unidad de potencia y los diferentes componentes al nuevo, ¿no? Y es un trabajo bastante laborioso porque es como hacer un coche nuevo, ¿no? Otro que también protagonizó bandera roja en esta Q3 fue Magnussen. Se salió y enseguida el director de carrera sacó la bandera roja, pero bueno, lo de Magnussen fue un visto y no visto porque él mismo pudo sacar el coche de la puzolana y reintegrarse, ¿no? Pues eso, Bottas 8º, 7º Sergio Pérez, que la verdad no hizo una gran clasificación con pista húmeda, 6º Ricardo, 5º Alonso, 4º Magnussen, 3º Norris, 2º Leclerc y pole para Verstappen, ¿no? Que estuvo más hábil que Leclerc. Y con esto pues pasábamos al sábado al sprint, en el cual, bueno, pues otra vez tenemos esa lluvia un poco como protagonista. Bueno, en el sprint no llovió, tuvimos un sprint en condiciones de seco y bueno, pues en la salida del sprint Leclerc consiguió adelantar a Verstappen, cosa que después, más hacia final del mismo sprint, Verstappen se la devolvió a Leclerc, un Leclerc que se encontró con, creo que fue graining, ¿no? Algo tuvo en los neumáticos. El tío iba rápido, pero tuvo este problema en los neumáticos y Verstappen le acabó enjuegando la diferencia y consiguiendo adelantarlo y adiós muy buenas, ¿no? La posibilidad de quedar por delante en el sprint y salir en pole para la carrera. Después por detrás Sergio Pérez recuperaba las posiciones ahí que tenía de desfase para situarse en tercera posición al final del sprint, lo mismo que Carlos. Los dos, tanto Pérez como Carlos, protagonizaron, bueno, fueron creo que de los que más posiciones recuperaron durante el sprint, ¿no? Evidentemente para situarse en las posiciones naturales que por rendimiento de coche tienen, ¿no?
fueron adelantando McLaren, Bottas, Magnussen, y etcétera, etcétera, para al final acabar siendo terceros y cuartos. Norris quinto, que teniendo en cuenta la situación, pues ni mal, ¿no? Evidentemente no tiene ritmo para intentar pelear con Ferrari y Red Bull, el McLaren no está en esas, pero un poco confirma que lo visto en Bahrein en la primera carrera del campeonato fue una isla, ¿no? Porque bueno, ya es la segunda carrera consecutiva que encima los dos. Es cierto que Ricardo después de la carrera tuvo una carrera aciaga, ¿no? Pero el resto del fin de semana estuvieron pues en torno a, pues eso, tercer equipo, ¿no? Tercer, cuarto equipo por ahí, ¿no? Intermezclándose quinto, sexto, séptimo, esas posiciones que más o menos podrían ser las esperadas. Antes de empezar la temporada quizás pondríamos a McLaren como tercer equipo. Quizás en cuanto a diferencia de tiempo, igual más cerquita de Red Bull y Ferrari, pero bueno, están lejos en cuanto a ritmo de Ferrari y Red Bull, pero al menos son el tercer equipo, ¿no? Quinto Norris, sexto Ricardo, séptimo Bottas, octavo un Magnussen que fue de los pocos que para el sprint montó un neumático diferente, montó el medio, el resto, bueno, él y su compañero Mick Schumacher montaron medio, el resto, si no voy mal, montaron todos el blando, pero bueno, no, tampoco es que le saliera muy bien la jugada porque salvo Leclerc, el resto más o menos supieron aguantar con, con el blando. También es cierto que un poco les ayudó que hubo un periodo de safety car breve, porque Wang Yuzu tuvo ahí un incidente, ahora no recuerdo con quién fue que se tocó, y Wang Yuzu tuvo que, bueno, al final fue contra el muro y tal. Hizo el afilador, ahora no me acuerdo de quién fue, pero bueno, el coche quedó ahí en un lateral y tuvo que salir el safety car y ahí se perdieron no sé cuántas vueltas, 3, 4 vueltas, lo suficiente como para que ya los pilotos que iban con blandos pues ya tenían una posición un poquito más sólida, ¿no? Es menos Leclerc. El tío tuvo problemas con el juego de neumáticos. Noveno fue Alonso, un Alonso que, bueno, pues no tenía ritmo, salía ahí quinto, pero bueno, al final le fueron pasando los Carlos Sainz, Sergio Pérez, Magnussen, bueno, todo este tipo de gente hasta acabar noveno, lo cual no da derecho a puntos, una lástima, pero es lo que hay. Aquí el Alpine pues no tenía el punch que se le vio en clasificación en Melbourne. Y quizás no lo volvemos a ver, ¿no? Vete tú a saber. Aquello era un milagro, ¿no? Y eso un Alpine, en concreto el de Alonso, que traía, es el que montaba las novedades, ¿no? Un fondo ahí más ligero y tal. Ya en el siguiente Gran Premio, en teoría, este fondo lo va a montar también Esteban Ocon, pero en principio el Alpine bueno, el que traía las novedades, lo montaba Fernando. Y es cierto que Ocon, pues el tío, pues tampoco tuvo el Gran Premio de su vida, pero Alonso tampoco, tampoco, como después comentaremos, sacó buena tajada de puntos en esta carrera. Décimo Schumacher y por detrás de Schumacher llegó Russell, Tsunoda, Vettel, Hamilton, Stroll, Ocon, Gasly, Albon y Latifi, ¿no? La verdad es que ver a los Mercedes impotentes, ¿no? Han sobrevivido en las 3 carreras anteriores, ¿no? Y esta medio también ha sobrevivido porque Russell después de la carrera pues supo recuperar, pero aquí ya se le han empezado a ver las costuras, ¿no? Sobre todo con Hamilton impotente, ¿no? Impotente a la hora de recuperar posiciones y la posición que recuperaba después a lo largo de que pasaban las vueltas iba para atrás. O sea, aquí en Imola estuvo constantemente en el 14º lugar y de ahí era imposible que el tío fuera para arriba.
y ni para abajo, pero un poco a mí entre comillas, me dio pena o lástima ver un Hamilton tan así, sin ni chicha ni nada. Russell tampoco estuvo muy entonado en el sprint ni en clasificación, pero después en carrera la cosa cambió, ¿no? Estuvo un poquito más a tono, ¿no? Sí, por recordar, bueno, Verstappen se saca de aquí 8 puntos, Leclerc se saca 7, Sergio Pérez 6, Carlos Sainz 5, Norris 4, Ricardo 3, Valtteri Bottas 2 y Magnussen 1. Los 8 primeros, pues eso, se reparten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 puntos, que desde luego vienen bastante bien porque, bueno, recordemos que con lo que ha ido pasando, pues algunos de los que han puntuado aquí son los únicos puntos que se han llevado este fin de semana. Con todo esto, nos plantamos en el domingo con esta parrilla, una carrera que, bueno, pues había estado lloviendo también por la mañana en el circuito de Imola. Los coches me iban a partir con neumáticos intermedios y, bueno, esto iba ya a condicionar el devenir de la carrera, ¿no? Con la salida, la verdad es que no hubo demasiado problema en la primera recta. Quien se quedaba un poco descolgado de los importantes eran los dos Ferraris. En el caso de Leclerc, que era adelantado por Pérez y por Norris sin mayor problema. Y en el caso de Sainz, desde luego los que más puntos ganaban por detrás fueron Russell y Magnussen, que se colocaban quinto y sexto, tras quitarle la plaza al español. Claro, lo peor no venía aquí, sino que venía un poco más adelante. Sainz tenía un toque con Daniel Ricciardo, un toque que desde dirección de carrera se ha interpretado como un lance de carrera que no ha traído sanción, en el cual pues Daniel Ricciardo se salía del circuito, se daba un paseo por la Puzolana y llegaba pues a la zona de rodadura que hay detrás de la Puzolana, conseguía recuperar la última posición de la carrera. Y en el caso de Carlos Sainz, quedaba con el coche virado, las ruedas traseras metidas dentro de la puzolana, hacían el típico agujero al momento de acelerar y ahí ha terminado su carrera. El coche estaba, o parecía que estaba en condiciones de continuar, pero obviamente los comisarios no lo pueden sacar de ahí empujando y ese coche pues hubo que retirarlo. La forma de retirarlo, pues obviamente con una grúa, y estando donde estaba, el coche de seguridad pues ha sido la solución que ha empleado dirección de carrera. Además, en esta vuelta se ve que Fernando Alonso también tenía un toque con Mick Schumacher, un toque que hacía que la rueda de Mick Schumacher impactase contra uno de los laterales del coche de Fernando Alonso, que si bien durante las primeras vueltas no reparamos en él, bueno, teníamos el coche de seguridad, teníamos todo el lío que puede haber de realización, repeticiones del golpe con Carlos Sainz, con el abandono, cómo lo retiran, y que desde luego Fernando Alonso no se veía que tuviese ningún tipo de problema en el coche hasta que al retomar la carrera, una carrera que recuperábamos ya con Verstappen, Pérez, Norris, luego por detrás Leclerc, Magnussen, Russell, Bottas, el propio Fernando y cerrando pues Sebastián Vettel y Tsunoda. Una vez que recuperábamos la carrera, que volvíamos a un ritmo de carrera normal, esa parte afectada del coche de Fernando Alonso se ve que con las fuerzas aerodinámicas pues terminaba de romper, algo que no se había visto antes. Se abrió un agujero bastante impresionante en lo que es el pontón derecho del coche de Fernando, con lo cual, visto lo visto, los daños eran bastante importantes. Se veía incluso dañado el fondo plano y el coche de Fernando pues no tenía un rendimiento óptimo y aparte pues podía provocar algún tipo de problemas. Deciden que se retire, con lo cual las primeras de cambio tenemos ya
los dos coches de los españoles fuera de la carrera. Leclerc, como decíamos, que iniciaba en cuarta posición, conseguía después de unas vueltas intentando pasar al piloto inglés, a Lando Norris, conseguía adelantarlo, se ponía tercero detrás de los dos Red Bull, pero veíamos que por lo menos en esta primera parte de la carrera los dos Red Bull funcionaban muy bien, la labor de escudero Pérez la estaba haciendo perfecto, no atacaba a su compañero de equipo, mantenía una distancia con él, hacía un poquito de tapón con Lando, primero con Lando Norris y luego con Leclerc, y digamos que le daba un poco comba al piloto holandés para mantener esa primera posición. Por detrás era interesante ver pues cómo Russell con uno de los Mercedes estaba haciendo una carrera interesante, estaba presionando a Magnussen, estaba pues en esa zona de puntos y con posibilidades de mantenerse ahí. Se le veía que sí, que tenía coche para, digamos, mantener esa posición. Y por detrás veíamos a Hamilton con el mismo coche metido en, como decía Emma, también en un lío, en esas posiciones ya sin puntos, intentando pelear pues con Haas y con otros coches que el año pasado no pensaba Hamilton seguramente pues encontrárselos en la pista más que para doblarlos. Y desde luego, bueno, si el coche no va bien, desde luego Russell está sacando mucho, mucho, mucho petróleo comparado con la el discretísimo rendimiento pues, que está teniendo Hamilton, ¿no? Y vamos, bueno, como decíamos, con Hamilton, perdón, con Max Verstappen liderando con firmeza, sin problemas, Checo Pérez por detrás, Leclerc en tercera posición con distancia de sobra. Y nos acercamos a ese momento en el cual la pista empieza a secarse, alrededor de la vuelta 17, 18, cuando ya empieza, digamos que ese carril por donde están pasando todos los coches empieza a secarse, aunque el resto de la pista pues todavía está un poco mojado. Y el primero en arriesgar es Dani Ricciardo, que entra en boxes, pone neumáticos medios, el compuesto C3. Y a partir de ahí, pues otros valientes pues ven lo que ha hecho Ricciardo y ya empezamos pues por la parte baja, ¿no? Pues Albon, Gasly y Vettel cambian en la vuelta siguiente y a partir de ahí en la vuelta 18 y 19 cambian el resto de pilotos, dejando, bueno, pues en últimas posiciones de cambio pues los que tenían algo que decir, ¿no? Teníamos a Verstappen, a Norris y a Leclerc, la vuelta 19, que todavía no habían entrado. Sí que había entrado Pérez en la vuelta 18, con lo cual pues, teníamos a, a Leclerc ahí disputando esa segunda posición bueno, segunda posición en ese momento, virtual, tercera posición, con Lando Norris. Sí es cierto pues que cuando sale Leclerc sí que sale por delante de Checo. Lo que pasa es que, bueno, a Pérez le bastan un par de metros para demostrar que los neumáticos de Leclerc salen demasiado fríos. Recordemos que esta temporada han bajado las temperaturas máximas a las cuales pueden tener las mantas, con lo cual los neumáticos salen más fríos que el año pasado a pista. Que en el caso de los intermedios la diferencia no es muy alta con la temperatura a la que normalmente estaban funcionando, pero en el caso del resto de neumáticos sí. Aquí pues hemos visto ya que Ferrari cuando hace las clasificaciones necesita una vuelta adicional para calentar los neumáticos y que en esa primera vuelta que suelen hacer no es cuando sacan el mejor rendimiento. Pero vamos, lo dicho, sale el Ferrari de Leclerc por delante del Red Bull de Checo, pero bueno, Checo no tiene absolutamente ningún problema en mantenerse pegado al coche de Leclerc durante un par de metros y adelantarlo con el rendimiento de esos neumáticos que tienen una vuelta más a nivel de temperatura sobre todo, ¿no? A partir de aquí,
pues nada, los Red Bull siguen marcando ritmo, vuelta rápida de Checo, Max, sin mayor problema. Quizá una pequeña salida de Sergio Pérez en alguna de las vueltas que hace que Leclerc se le pegue un poquito más, pero vamos, poco más puede hacer el Monegasco ante el dominio que está teniendo el equipo Red Bull durante toda la carrera. Y desde luego, pues en pista parece que no va a tener ningún tipo de opción a rebasarlo, ¿no? Quizá aquí, pues es cuando la mente brillante, entre comillas, de alguien en Ferrari, pues decide que como en pista no los van a adelantar, que tienen que hacer alguna cosa distinta para, poder, digamos, intentar sacar algo diferente de lo que ya se ha apuntado como una tercera posición en el podio. Deciden, a falta de 13 vueltas, casi llegando a la vuelta 50, deciden que lo que van a hacer es realizar una parada, cambiarle los neumáticos a Leclerc, ponerle los neumáticos blandos y nada, intentar ir a por vuelta rápida, intentar pues que esos neumáticos lleguen más frescos que los de sus rivales al final de la carrera, intentar sorprenderles de alguna manera. Lo que pasa es que, claro, los dos Red Bull llevaban suficiente tiempo como para ver qué es lo que hace Leclerc. Si ven que es una amenaza, entrar ellos también, hacer ese cambio de neumáticos, más adelante incluso, dejando pasar un par de vueltas para tener cierta ventaja sobre Leclerc. Y la verdad es que aquí, pues, no sé, es un poco extraña esta estrategia. Si lo que querían era vuelta rápida, podían haberlo dejado para un poquito más tarde, porque el coche al final tenía todavía 13 vueltas de gasolina y iba a empezar a quemar los neumáticos pues antes de digamos, estar en una posición óptima para arrebatar un punto extra con esa vuelta rápida, ¿no? El primer problema es que con este cambio ya lo que sale es por detrás de Norris. Aquí ya tenemos un problema y es que no han medido bien la parada, sale en cuarta posición, ya ha perdido, aparte de la posición, ya ha perdido puntos y a ver si consigue la vuelta rápida. No tiene mucho problema, digamos, en entrar a cambiar neumáticos Checo Pérez. Sigue saliendo en segunda posición para cubrir un poco con esta jugada. Y no hay, digamos, más presión hacia el equipo Red Bull, ¿no? Pero claro, Leclerc necesita conseguir adelantar, necesita sacarse más puntos de donde no los tiene y en la variante alta comete un fallo, termina trompeando, golpea de forma lateral contra las protecciones. La verdad es que no tiene daños en el coche, más allá de tocar un poco el alerón delantero y algún plano en los neumáticos. No queda trabado en la arena como había quedado Carlos y no tiene, bueno, pues nada que le vaya a impedir acabar la carrera. Pero claro, tiene que volver a boxes, cambiar el alerón delantero, vuelve a cambiar de neumáticos de nuevo, vuelve a poner otro juego nuevo de neumáticos blandos, pero claro, estamos ya reincorporándonos casi al final de la carrera, novenos, tras Kevin Magnussen, con lo cual, a partir de aquí, carrera tranquila para los dos pilotos de Red Bull, Verstappen, que ya estaba bastante tranquilo, Checo, que se quita un rival que tenía que parar para su compañero de equipo, se lo quita de en medio. Tercero se pondría Lando Norris, que iba ya a una distancia bastante importante de Sergio Pérez, con lo cual los dos coches de Red Bull bastante tranquilos. En cuarta posición se colocaba Russell, que como decíamos, mientras que Hamilton había pasado bastante discreto por la carrera, Russell con el mismo coche sí que le ha sabido sacar un muy buen rendimiento y sobre todo con los abandonos que ha tenido por delante de estos
estos pilotos importantes o que han tenido problemas, como son los dos pilotos de Ferrari. Quinto entraba Bottas, muy discreto, pero que estaba ahí en esa magnífica posición. Leclerc, en las últimas vueltas, pues conseguía ponerse en sexta posición, adelantando a Magnussen y luego posteriormente a Vettel y a Tsunoda. Séptimo entraba Tsunoda, octavo entraba Vettel, noveno entraba Magnussen y décimo, cerrando la clasificación, entraba Stroll. A partir de ahí entraba Albon, Gasly, decimotercero Hamilton. La diferencia, desde luego, con su compañero de equipo es importante. Decimocuarto entraba Ocon, decimoquinto entraba Su, decimosexto entraba Latifi, decimoséptimo Schumacher y decimoctavo entraba Dani Ricciardo. Los únicos dos abandonos que ha habido en esta carrera, pues como decíamos, Fernando Alonso y Carlos Sainz, que no conseguían terminar. Yo ahí empezaré con Ferrari y con Leclerc. Entiendo que Ferrari buscara el punto extra de la vuelta rápida. Lo que me sorprende es que lo metiera, ¿a cuánto fue? 13 vueltas antes de acabar la carrera. Joder, esto normalmente se hace metiendo al piloto lo justo y necesario para no dar margen a reacción a rivales, ¿no? Que justo fue lo que provocó. Se metió Leclerc y dijeron Red Bull, vale, pit stop gratis para Pérez, y al meter a Pérez, pit stop gratis para Verstappen, que al final Leclerc ya no es el error en sí, es que al final sale con... no consiguió ni la vuelta rápida, ¿no? Suerte tuvo de poder acabar la carrera, porque en otras circunstancias, vete tú a saber, haces el trompo, te vas contra el muro y te quedas ahí, y de acabar como muy malas tercero, pues te vas con 0 puntos. Al menos ha conseguido 8, que bueno, podía haber sido bastante peor, porque claro, es un error. Estaba, lo hemos comentado, haciendo un campeonato rozando la perfección. Pues mira tú por donde se ha roto a lo grande este fin de semana la casi perfección de Leclerc. Una lástima. A no ser que metiéndolo a falta de 13 vueltas, Ferrari tuviera la intención de hacer justamente lo que pasó, de provocar que Red Bull picara, metieran a Pérez, y como estaba sucediendo por el tema que comentaba Dani, que los neumáticos, bueno, como está pasando este año, que los neumáticos de primeras salen fríos, hay que calentarlos, pues metieron primero a Leclerc, que ya tenía una vuelta rodada, y después Red Bull metió a Pérez, y Leclerc, que en esa vuelta que a Pérez le cuesta calentar el neumático y él ya lo tiene funcionando, pues le come prácticamente toda la distancia que le llegaba. Y no sé si llegó a estar en zona de DRS, que esa es otra. Anda que no tardaron en poner activa la zona de DRS, que yo la verdad me cuesta ver la razón por la cual no pusieron disponible la zona de DRS bastante más pronto en la carrera. He por ahí leído que igual se debe a lo que pasó el año pasado con Bottas y Russell, aquel accidente, que justo también fue ahí medio mojado, medio no sé qué, e igual se debió a eso y querían estar seguros que esa zona de la pista estaba seca lo suficiente como para que no se repitiera tal situación, pero lo cierto es que esa zona estuviera sin la posibilidad de activar el DRS, provocó que varios pilotos no pudieran adelantar al que llevaban delante, porque prácticamente es difícil, ¿no?, lo siguiente, adelantar en Imola, ¿no? Y salvo que tengas DRS, pues, o que el que va delante tuya cometa un error garrafal, adelantar sigue siendo difícil. Y aquí se dio mucho el tema del tren de DRS, ¿no? Está muy bien que tú vayas más rápido que el que vas delante, tengas el DRS, pero al que vas a adelantar también tiene DRS, pues apaga y vámonos, porque para adelantarlo tiene que haber un diferencial de velocidad el doble
de lo normal para poder adelantar, porque como también el de delante consigue DRS, ya, bueno, que es un poco lo que le pasó a Hamilton y le pasó a otros pilotos, ¿no? Que justo cuando estaban en solitario con el de delante, no estaba la zona de DRS activa, pero cuando sí que estaba activa, resulta que el de delante se consiguió un compañero, con lo cual él podía activar la zona de DRS y digamos que se protegía de esa manera, lo cual, bueno, no, en general no fue quizás haya sido la peor carrera de las cuales llevamos este año, ¿no? Y después me quería enfocar también en Mercedes, que lo decía antes, o sea, yo no acabo de entender por qué Toto Wolff al acabar la carrera, hablando por radio con Hamilton, le pide perdón por el coche que le está dando y tal, y después en declaraciones dice que a Hamilton hay que protegerlo. Hay que proteger a un 7 veces campeón del mundo que tiene más de 100 victorias, más de 100 poles, acaba de ser tercero en carrera y su compañero ha colocado el coche en cuarto. O sea, ¿de qué hay que protegerlo? O sea, si hay que proteger a Hamilton siendo tercero, entonces con Russell, ¿qué, qué le hay que dar? El Nobel. Es estratosférico lo de Russell entonces, o qué pasa aquí, ¿no? La verdad es que la carrera de Hamilton, lamentable, paupérrima. No sé si es que haya pasado algo o qué. La verdad es que me da un poquito igual viendo lo que ha hecho su compañero colocando el coche en cuarto, ¿no? La verdad es que estas carreras son, bueno, ya digo, es totalmente lamentable. Tendrán sus problemas en Mercedes. No dudo que el porpoising este famoso, Russell ha dicho que es un poco, empieza a ser insoportable, ¿no? Que le duele la parte cervical y todo esto, que acaba con dolores. Y la verdad es que en el Mercedes es de los que más groseramente dices, hostia, es que esto tiene que ser insoportable, esto del famoso porpoising. A Ferrari, que lo tiene, no le resta rendimiento en principio, pero en Mercedes sabemos que le resta rendimiento y el propio Russell ya está diciendo de que esto es insoportable ya, ¿no? El caso es que Hamilton aquí, yo no sé, que estaba otra cosa o qué, pero la carrera es paupérrima, lamentable, indigna de un 7 veces campeón del mundo. No puede ser que tu compañero de equipo haga algo, intente mejorar, acabe colocando el coche cuarto. Es cierto que evidentemente el resultado es mejor gracias a la pifia de Leclerc, que Carlos abandona y tal. Vale, perfecto, pero hay que estar ahí y acabas cuarto, ¿no? Y en cambio tú, pues, te has pasado toda la carrera detrás de Gasly. Es cierto que las circunstancias, el DRS te ha perjudicado, pero ostras, es que has estado todo el fin de semana en esas posiciones. No hubo ningún momento a lo largo del fin de semana que Hamilton vio la luz, ¿no? A diferencia de lo que pasó en las carreras anteriores, donde en algún momento del fin de semana, pues, o ya estaba arriba, un poquito más arriba, o consiguió mejorar, ¿no? Pero aquí, o sea, es que lamentable, lamentable. Quizá en este sentido, sobre todo destacar que no estamos hablando de una carrera, estamos hablando ya de unas cuantas, ya llevamos 3 carreras esta temporada y desde luego, para el coche problemático que tienen, la verdad es que Mercedes ha sacado un buen número de puntos a estas alturas de campeonato, ¿no? Pero la diferencia entre Russell, que es cuarto en el Mundial, y Hamilton, que es séptimo, es que Russell tiene 49 puntos y Hamilton tiene 28. Es decir, que le saca 21 puntos Russell ahora mismo a su compañero de equipo. Y que Russell está siendo, no en esta carrera mejor que Hamilton, sino que está siendo más constante en sus actuaciones que Lewis Hamilton. Es decir, aquí hay un problema que es el coche, pero desde luego hay quien está siendo capaz de conducirlo y hay quien no está siendo capaz de conducirlo. Y Hamilton, que a priori debería ser el que sí es capaz de conducirlo porque lo conoce, o sea, lleva en Mercedes
ya unos cuantos años, es campeón del mundo, se le supone un saber hacer, pues ahí está. Ahí está, en una posición que, aunque sí, tiene más puntos que otros coches que parece que están yendo mejor o están ahí también arriba, pero desde luego su compañero de equipo le está mojando la oreja. Está sacando de ese coche que puede estar dando problemas, le está sacando mucho más que lo que el propio Hamilton está sacando. Desde luego, yo creo que en perspectiva, o sea, Hamilton es un piloto que se le espera más y desde luego tendría que estar por encima de Russell. Veremos cómo sigue evolucionando esto, si consiguen solucionar los problemas del coche y si no es así, si Hamilton es capaz de acercarse al rendimiento que le está sacando su compañero de equipo. Y después están en esas posiciones y es que encima se ve superado, por ejemplo, por Albon y Gasly, que decidieron entrar antes para hacer el cambio de intermedios a seco y justo evidentemente acertaron porque la pista ya estaba lo suficientemente bien para que el seco funcionara. También ayudó que Ricardo fue el conejillo de Indias y probó que aquello funcionaba, pero oye, está claro, o sea, mucho tiene que cambiar la situación para que de repente Hamilton tenga opciones de título, ¿no? Ya a estas alturas de la película, ya yo creo que si para la carrera anterior Verstappen decía que, bueno, tienen que pasar no sé cuántas, ya medio se descartaba, entonces Hamilton, pues ya no es, hay que borrarlo de la lucha por el título, ¿no? Joder, y estás, eso, 13, 14, en una carrera así mojado, se está secando, pues prueba, ¿qué vas a perder? ¿Qué vas a perder? En vez de ser 14 eres 16. ¿Qué más da? O sea, ¿cuándo fue la última vez que recordáis a Hamilton 0 puntos en una carrera que no le haya pasado nada, que no haya, no sé, que el motor, o sea, es que ha llegado a ganar una carrera yendo a 3 ruedas. O sea, y ahora que... No, y sobre todo también que hasta ahora confiábamos en que saliendo de último por algún problema que pudiera tener o incluso saliendo desde los boxes, desde el pit lane, tenía coche suficiente y capacidad como conductor suficiente como incluso para acabar en el podio, si me apuras. Pero vamos, desde luego dentro de los 5 primeros. Y a mí sobre todo con lo que me quedo, o sea, vamos a ver, Hamilton no puede ser tan mal, o sea, de ganar 7 campeonatos del mundo no se pasa a ser un paquete. O sea, eso no me lo creo. El coche no sé cómo está, pero a mí lo que me preocupa un poco más es la incapacidad para adelantar. O sea, porque delante tenía, que era con Gasly, ¿no? Con el que estuvo peleando prácticamente toda la carrera o una Sí, sí. grandísima parte de la carrera, con un Toro Rosso, jolín. O sea, y ser incapaz en toda la carrera, en todas esas vueltas, de no adelantarlo, es lo que. Es que Es aunque lo que me, después te vayas a lo la puzolana que me porque te llama la pasas de frenada atención. y pasas de cero. Claro, o sea, justo, porque es que además tampoco es que hiciera ninguna más. O sea, no se la jugó, no lo veías con la capacidad suficiente como simplemente eso para intentarlo. No le veías recursos, no le veías que estaba muy difícil. Vamos a ver, también es cierto que el Imola no es precisamente el circuito como para hacer una gran remontada, ni siquiera una remontadilla. Pero es que no lo vimos hacer probaturas, no le vimos hacer algo distinto, no le vimos intentar algo en una curva que no fuera el tamborelo. O sea, no sé, era muy deprimente para, Es que yo me imagino, los seguidores de Mercedes y sobre todo los seguidores de Hamilton, debió de ser una auténtica pesadilla estar viendo esa carrera, ¿no? Es que si no recuerdo mal, de todos los pilotos de la parrilla, los únicos que o han mantenido la posición en la que han salido o han empeorado es Verstappen, que salía primero y acabó primero, y Hamilton, que creo que ha perdido
ha perdido o ha quedado en la misma posición que salía. O sea, el resto, pues se han beneficiado pues, de esto, de que Carlos Sainz ha salido fuera, la pifia de Leclerc, que Alonso también sale y favorece, Ricardo se hunde en la clasificación porque tiene el incidente este con Carlos y después tiene que cambiar tal y eso hace avanzar. Schumacher también trompea y algunos hacen que avances posiciones, pero en cambio Hamilton, o sea, estaba abonado a ser 14-13 en torno a eso. Y creo que al final gana posición porque a Ocon le metieron, tuvo un safe release que creo aparte fue con el propio Hamilton. Y además muy bien sancionado en ese sí, caso. y por eso Hamilton queda por delante de Ocon en la clasificación, ¿no? Porque le suman los 5 segundos a Ocon, si no recuerdo mal. Pero si no, Hamilton, es lo que decía antes, o sea, quedó en la misma posición que salía, mientras que el resto, pues al menos se movía su posición, ¿no? En cambio, estaba ahí perenne detrás de tal, ¿no? Que tiene sus dificultades y tal, pero claro, cuando ves a su compañero acabar cuarto, dices, ¿también Russell tiene dificultades? O sea, ¿cuál es el nivel del coche? ¿El de Russell o el de Hamilton? Es una situación muy extraña. No, porque es que yo me niego a pensar que a Hamilton se le haya olvidado cómo conducir. O sea, eso. Es que si en vez de Hamilton, pon Bottas. El año estaríamos matando a Bottas. Bueno, lo tienen que despedir. ¿Qué nivel es este? Que no sé cuántos. Pues, y después esto de Toto Wolff al acabar la carrera pidiéndole perdón y diciendo que hay que protegerlo. O sea, Eso fue muy ridículo, sí. a ver, O si sea, es un porque rookie que yo acaba casi de nacer ayer, venga, joder, vale. yo lo estaba escuchando y casi decía, más bien debería ser al revés, ¿no? O sea, Debería ser Hamilton el que le pidiese perdón a Toto Wolff. Sobre todo porque es que estuvo 10 puestos constantemente por detrás de su compañero en carrera. Que bueno, al final fueron 9 por eso, por la sanción, pero ostras, es que yo no sé, Toto Wolff. O sea, si acaso que le pida disculpas a los seguidores, pero a Hamilton, bueno, no sé, no. Yo tampoco lo entendí, la verdad. A lo mejor es una forma de subirle la moral. También hay que contar con eso, ¿no? Que los directores de equipo pues tienen que saber gestionar las situaciones y a lo mejor en este momento dicen, prefiero pues eso, darle un apoyo, o sea, que sepa que sí, el problema no eres tú, somos nosotros que te hemos dado una sí, basura de coche y tal. descargarle un poco la responsabilidad, que también intentar que la mirada se centre más en el coche y no en su pilotaje. Quizás sea una estrategia en ese sentido. Hombre, yo espero que Hamilton mejore, joder. A ver, yo, o sea, lo que tú decías, un 7 veces campeón del mundo, tiene más de 100 poles, más de 100 victorias, no se le puede, por mucho que haya tenido el mejor coche de los últimos 10 años consecutivamente, al final hay que conseguir las victorias, no te las regalan en una tómbola, sales y ala, venga. No, hay que conseguir y rodar rápido consecutivamente, etcétera, etcétera. No, no se te puede olvidar de la noche a la mañana, pero, ostras, esto, no sé, es muy pronto, ¿no? Pero esto me empieza a oler un poco como Vettel, ¿no? Vamos a ver si hay cambio de parecer en Miami, en España y tal, ¿no? Con mejoras y tal, porque también Mercedes se tendrá que plantear, ya estamos en la cuarta cita, es cierto que aún falta mucho campeonato, pero ¿qué va a hacer Mercedes? ¿Va a intentar mejorar esto o va a decir, mira, tiramos la temporada y ya pensamos en el próximo año, porque esto ya realmente es que ¿veis posibilidad que Mercedes dé con la tecla para estar luchando con Red Bull y Ferrari? A pesar de que falten 18 carreras. Tendría que haber un vuelco espectacular, ¿no? en la situación para realmente poder plantear una amenaza. Pero lo que sí que pueden estar jugando es el papel que jugaron en otras temporadas, pues Red Bull o yo qué sé, es que vamos a ver, como mínimo tiene que pelear por ser la tercera escudería. Yo creo que, o sea, no se debería permitir
o no se deberían permitir a ellos mismos que McLaren les pasase por delante, por ejemplo. Entonces, aparte que, concho, tienen 2 buenos pilotos, con lo cual... Sí, en principio, si te lo dicen antes de empezar la temporada, dices, buah, Mercedes seguro. Pero lo ves ahora y dices, cuidado, que mira McLaren, que en la primera carrera estaban por no ser últimos y como empiezan a salir los números, igual Mercedes lo pasa mal, ¿eh? Pasa mal. Sí, sí, se puede dar esa circunstancia que Mercedes pase de ganar 8 títulos, 8 o 9, ya no me acuerdo, de campeón de constructores, a de repente ser hasta cuarto en el mundial, ¿no? O sea, yo la verdad, si me lo dicen en invierno, digo, "Bah, no, no, o sea, lo veo improbable, no, imposible. Pero mira tú por dónde, que igual pasa eso. Y después por la cabeza, pues nada, o sea, fin de semana rozando la perfección de Red Bull. Creo que se les ha escapado un punto de todos los posibles que había disponibles el fin de semana. O sea, es cierto que Verstappen aún tiene un déficit con Leclerc, pero por ejemplo en el Mundial de Constructores prácticamente lo han enjuagado todo con Ferrari y bueno, salen con un doblete, con sensación de que las actualizaciones, pocas o muchas, las que trajeron aquí a Imola han funcionado, o sea, salen con reforzados, ¿no? Las 2 carreras que ha acabado Verstappen las ha ganado, Pérez funciona, mejor. Encima su rival Leclerc, pues hacen la pifia. Carlos Sainz, pues también tiene otro fin de semana aciago. Pues, ostras, mira que después de lo de Bahrein y tal, decíamos, ostras, mira, Ferrari le sale todo perfecto y mira Red Bull abandona los dos, estando en situación de podio. Pues, ¿qué? 3 carreras después, pues casi se ha dado la vuelta a la tortilla eso, ¿no? Bueno, tiene margen aún Leclerc, ¿no? Creo que tiene 20 y tantos puntos porque los 2 abandonos de Verstappen le costaron poco más de 50 puntos. O sea, aún tiene que enjuagar diferencia, ¿no? Pero, ostras, en un fin de semana Red Bull se ha comido un buen saco de puntos a Ferrari, ¿no? Y en cuanto a Carlos, pues una pena. Es cierto que aquí, a diferencia de Australia, no tuvo el culpa pues, de acabar en la agricultura, pero ostras, qué mala pata. Dos carreras consecutivas que en la primera vuelta te vas a la grava y el coche se queda empanzado ahí, ¿no? Y más rabia te da cuando el que te da el toque, Ricardo, también se va a la grava, pero él, es cierto que después no hace una gran carrera, pero continúa, ¿no? Y tú te quedas ahí estancado, ¿no? Una lástima auténtica, ¿no? Porque cuando no tienes un coche para ganar carreras y hacer podium, pues que te pase esto, fastidia, pero bueno, sobrevives. Cuando tienes material para ganar carreras y hacer podium, perder estas oportunidades, yo imagino que Carlos las tendrá, pero igual no, vete tú a saber. Si el próximo fin de semana o el siguiente Ferrari trae novedades y esas novedades, en vez de dar pasos hacia adelante, son hacia atrás. Es uno de los temores que yo al menos tengo. Sí, yo un poco el miedo que me da Ferrari es eso, que ahora mismo yo entiendo que es el mejor coche. Entonces sería el momento idóneo para distanciarse directamente de sus rivales, ¿no? O ponérselo muy difícil, de tal manera que aunque luego el Red Bull vaya mejorando según vaya avanzando la temporada, pues tener un colchón ahí importante como para ponérselo complicado, ¿no? Sobre todo a Verstappen, porque, bueno, entendemos que Verstappen va a ser el que... Aunque Pérez lo está haciendo bastante bien esta temporada, en mi opinión. Y no lo está consiguiendo. Está dejando pasar muchísimos puntos. Leclerc aún menos mal, pero lo de Carlos Sainz... Yo reconozco que me enfadé mucho cuando en la clasificación, cuando vi que se salía de nuevo, ¿no? Otra vez que mandaba toda la porra de forma innecesaria. No tenía
en absoluto que jugársela en aquel momento. Yo no lo entendí y me mosqueé bastante. Cierto es que, bueno, luego con la carrera al sprint del día siguiente, pues más o menos la cosa volvió a su cauce y efectivamente no tuvo culpa, ¿no? de la complicación con Ricciardo. Pero es lo que decimos muchas veces. La mejor manera de evitar problemas en ese momento es salir lo más adelante posible, ¿no? Que aún así puedes tener algún problema, pero vaya, seguro que vas a tener más problemas cuanto más rodeado de coches te veas. Con lo cual, pues sí, no ha tenido culpa, pero yo también lo veo ya prácticamente imposible que pueda pelear a día de hoy por el Mundial. Con lo cual, venga, hacer una buena temporada. También es cierto que nunca Carlos, digamos que no destaca precisamente por sus inicios de temporada, sino que más bien se va recuperando puntos según avanza la temporada, pero vaya, ya que lo de ser campeón del mundo yo creo que ya lo tiene que dejar, lo tiene que pensar para el año que viene, ¿no? Lo tiene que dejar aparcado y pues nada, hacer de escudero de Leclerc e intentar alzarse como mínimo con la segunda posición. Yo creo que serían los objetivos que debe tener, porque tenemos que tener claro que ahora mismo la diferencia de puntos entre ambos es tal que si yo soy el dueño de Ferrari, lo tengo muy claro. Voy a primar a Leclerc siempre por delante de Carlos Sainz, porque ha sido la pista los que los ha puesto a uno delante del otro, ¿no? Y con respecto a Red Bull empiezan a dar miedito, porque Verstappen, con los abandonos que ha tenido esta temporada, que no han sido por culpa suya, porque decíamos que Leclerc no había cometido errores, pero ¿qué errores ha cometido Verstappen? Ninguno. Yo al menos ahora mismo no recuerdo ningún error de Verstappen. Al revés, incluso diría que en el momento en que ha tenido que pelear con alguien ha salido vencedor, con Leclerc. Y con respecto a Leclerc, precisamente, pues ha tenido también un error cuando no tocaba. En esta carrera, pues pudo haber ido a asegurar perfectamente los puntos y de haber quedado segundo, pues al final que quedó sexto, ¿qué posición sexto, quedó? sí. Sexto, ¿no? Pues eso. Pero bueno, la diferencia está en que Leclerc sí que se puede permitir el cometer errores. Y bueno, si hacemos un repaso por el resto de escuderías, la siguiente en importancia que personalmente me importa más, que sería Alpine, pues otra carrera para olvidar, la verdad. Yo estoy muy desencantado con el papel que está haciendo Alpine este año, ¿no? Por un lado, Fernando, bueno, pues también podemos decirle que se ha quedado fuera por las circunstancias, pero es que Ocon tampoco es decir, el coche no está... Yo creo que está incluso peor que como estaba el año pasado, en relación al resto, ¿no? Y sí, o sea, porque... Es que cada día cambia, es que es tremendo. O sea, en Australia parecía que tal... Mira Aston Martin, en Australia desastre absoluto y aquí ha conseguido puntuar con los dos y teniendo en cuenta de dónde venían, incluso han dado buena imagen. Y los Haas al también, contrario. Y los Haas que también da la sensación de que vuelven por las andadas, ¿no? Sí, De sí, que o sea, cuando pueden hacer algo, pues ellos mismos se encargan de boicotearse a sí mismos. O esa es la sensación un poco que dan, ¿no? sí, pero está claro que Alpine no ha dado con la tecla, ¿no? O sea, los únicos que han dado con la tecla Para este nada. año han sido Ferrari y Red Bull. El resto, pues... Bueno, Alfa Romeo yo los estoy viendo... Sí, pero digo cuando hablo de dar con la tecla es para ser campeones del mundo. Evidentemente, pues hay coches Hombre, que ya. aún funcionan y van para estar en posiciones ahí de puntos y van bien, ¿no? Pero se supone que Alpine, el plan y todo esto era para ser campeones del mundo, no para entrar en puntos. O sea, vamos a ver. Yo creo que antes de empezar la temporada, o en la mente de todos estaba que la cosa iba a estar entre Mercedes, Sí. Red Bull, Ferrari y si acaso McLaren. Al resto habría mejoras, pero no como para quedar campeones del mundo. Aunque también Entonces, es cierto
aún es cierto que cuando fue la presentación de Alpine y tal, y dijeron que el Otmar Sandauer era el team principal, dijeron que querían ganar después de las primeras 100 carreras. O sea, plan McLaren, como dijo en su momento Zak Brown. O sea, que esperan que en 4 o 5 años estar ya en condiciones para... Hay que ganar ya en eso, ¿no? Que son los que tenemos más o menos cada temporada, 20 y pico total, entre 100, pues eso. 4 o 5 años, ¿no? O sea, claro, cuando te dicen eso a principio de temporada, dices, a ver, ¿que hay plan o no hay plan? No, no hay plan. O sea, hay plan, pero el plan este marketing, no. No, no, ese no ha chutado de momento, no, al palo todas las veces. El plan funcionó precisamente por toda la cantidad de gente que está con el plan en la boca. Ese fue realmente el plan, un plan de marketing y que yo sinceramente es que no sé ni, o sea, no recuerdo ni cómo nació, pero es que hasta no me extrañaría que fuese fruto de la Una casualidad todo tontería ahí, esto. 4 tal, se le dio bombo y pa'lante, ¿no? Pero sí, sí, o sea. No, y encima es que a mí lo que me preocupa es que Alpine dice que le hemos hecho ligero y tal, tenemos un coche que no tiene porpoising, no sé qué, no sé cuánto, y aún así el Mercedes con problemas y todo queda por delante tuya, o sea, o McLaren, que están peleando con Williams en Bahrein y Norris te consigue un podium aquí, que le ha ayudado a la situación de Leclerc y Carlos, vale, pero estaba ahí. Norris estaba todo el fin de semana ahí quinto por ahí, y claro, si los de arriba pinchan, pues evidentemente él sale y pesca. Claro, evidentemente, gran resultado ahí de McLaren con Norris, ¿no? Pero es que Alpine no estaba Yo es ahí. que sí que o sea, yo creo que en lo que ha ocurrido con McLaren es que lo anormal fue lo que ocurrió en las primeras carreras. Tuvieron los problemas esos en los test, no pudieron probar las cosas y bueno, ahora ya el tema se va poniendo en su sitio y bueno, pues ahí están. Creo que no va a ser el último podium de McLaren esta temporada. Y después decías tú, Bottas, ostras, es de los pilotos que más me están gustando esta temporada, ¿eh? Y mira que el tío tuvo ahí un déjà Sí, vu con la parada en boxes, ¿eh? sí, pero Porque, es que hasta, hombre, no tanto en esta carrera, pero incluso en otras, esos problemas que tenía para adelantar, da la sensación de que ya no los tiene, cuando precisamente tiene menos coche. O el año, vamos, era mucho más fácil adelantar con el Mercedes de años anteriores que con este Alfa Romeo. Y sin embargo, no sé, a mí me da la sensación de que está más entonado, vaya. hombre, yo lo que comento siempre, que la percepción con aquel Mercedes, hacer un quinto era una mierda de resultado. Claro, hacer un quinto con un Alfa Romeo, dices, hostia, venga, buen, pero ¿qué has hecho, tío? Te ha salido, ¿no? Y pudo ser mejor, porque es cierto que comentaban del equipo que la parada esta lenta que tuvo en boxes y tal, que tuvo problema con la tuerca esta, que poco más y le sucede un Mónaco 2, pues le perjudicó porque estuvo 12 segundos más parado de lo que debería estar, pero también eso provocó que tuviera pista limpia sin nadie delante, con lo cual pudo rodar a su ritmo, sin aire sucio, cuidar los neumáticos y tal. Pero bueno, al final achuchó a Russell también. Estuvo achuchando a Russell al final de carrera, o sea que, oye, en otras circunstancias tal, pim pam, podium, ¿por qué no? Tampoco apenas se quedó a 10 segundos de Norris. No es una locura de diferencia. Aquí nos queda la duda de saber cómo habría corrido Bottas con este mismo, o sea, con este mismo coche, no. Con el Habiendo Mercedes. corrido en Alfa, no, perdón, en Alfa Romeo el año pasado, o sea, con el coche, con las características del año Bueno, pasado, nada, y cómo cero. habría, claro, y Cero. cómo habría corrido Claro, el coche ha Russell con mejorado, el Mercedes que tenía Bottas, evidentemente. obviamente. El coche ha mejorado, evidentemente. Pero después, algún día tenemos que hablar de Guan Yu Zhou, porque yo creo que dentro de lo que cabe, eh, no lo está haciendo mal. O sea,
a ver, no está haciendo primero, no, evidentemente, que tampoco el coche da para eso, pero no está haciendo trompos ahí a trocho y mocho. Tuvo este problema en el sprint, pero también un poco fue encontronazo con otro piloto, o sea, no está provocando accidentes como otros en Williams y tal, ¿no? Y oye, Oye, es un Bottas, rookie, es un Bottas le rookie, está pero no está ganando. siendo noticia, Claro, claro. Bottas le está ganando, pero él ya ha sumado algún puntillo esta temporada. De momento, pues para ser rookie, pues a ver, no es un rookie estelar, pero bueno, tampoco es un rookie desastre que los hemos tenido. No, desde luego ya empezamos a llevar una serie de carreras como para poder empezar a ver ciertos patrones y pensar un poco en lo que va a pasar con esta temporada. Y desde luego que hay muchas cosas como, por ejemplo, esto que hablamos de Bottas que nos puede sorprender más, el repaso que le está dando por ahora Russell a Hamilton, todo este tipo de problemas y equipos que han empezado con peores fiabilidades o mayores problemas y que parece que ya se están reencontrando con los puntos y que desde luego yo creo que vamos a tener una temporada bastante movidita en muchas de las partes de la clasificación, ¿no? Por recordar un poco cómo queda el Mundial después de esta carrera, diremos que Leclerc se mantiene en primera posición con 86 puntos, se le acerca Max Verstappen con 59. Detrás de él viene en tercera posición su compañero de equipo, Sergio Pérez, con 54. Russell, que por sus actuaciones y bueno, abandonos de otros rivales, venía de estar bastante más arriba, ahora está en cuarta posición, no está mal, con 49 puntos. Quinto es Carlos Sainz con 38. Es previsible que, bueno, pues Russell vuelva a caer por lo menos esta posición más por tema de coches y Carlos pues le respeta la fiabilidad y los accidentes. Sexto es Lando Norris con 35 puntos. Séptimo Hamilton con 28. Octavo es Bottas con 24 puntos. Noveno es Esteban Ocon con 20. Décimo Kevin Magnussen con 15. Undécimo es Daniel Ricciardo con 11. Cabe destacar la diferencia entre los dos McLaren, ¿no? Norris parece que es más constante y que está obteniendo mejores resultados que su compañero Ricciardo, que bueno, ha tenido bastantes actuaciones discretas o con problemas. Décimo segundo es Yuki Tsunoda con 10 puntos. Décimo tercero es Pierre Gasly con 6. Décimo cuarto Vettel con 4 puntos. Décimo quinto Fernando Alonso con 2. Luego triple empate con un punto con Su Yusu, con Alexander Albon, con Lance Stroll. Y a partir de ahí, bueno, pues 19, 20, 21, Schumacher, Hülkenberg y Latifi, que esta temporada pues no han puntuado. Sus respectivos compañeros de equipo sí, y ahí están en últimas posiciones. En cuanto a constructores, mantendremos a Ferrari en primera posición con 124 puntos, algo más cerca de lo que estaba, pues Red Bull es segundo con 113 puntos. Tercero es Mercedes con 77, ya hay un pequeño salto. Cuarto es McLaren con 46, quinto es Alfa Romeo con 25, sexto Alpine con 22, séptimo Alfa Tauri con 16, octavo es Haas con 15 puntos, luego noveno es Aston Martin con 5 y en última posición décimo Williams con 1 punto. Esta temporada pues ya a nivel de constructores ya todos los equipos tienen algún puntito. Y No, Dani, sí. sí, iba a comentar una cosa que cuando estamos grabando no está confirmado, pero parece que tiene visos de ser realidad. Y es que, bueno, ahora lo que tenemos en el horizonte es el Gran Premio de Miami, ¿no? Que ya es la semana que viene. Y resulta que los directores de carrera, tanto Freitas como Vittich, al parecer han dado positivo en COVID, con lo cual bueno, vamos a ver si pueden, bueno, primero que estén bien de salud y tal, que tengan los mínimos
de ser así los síntomas posible y tal, y si se pueden recuperar, a ver si pueden entrar en Estados Unidos y toda la pesca esta, y si no, pues en caso de no poder ir al Gran Premio, ¿quién se hace cargo de la dirección de carrera de la Fórmula 1 si no están los dos? Además, efectivamente, no es que estén en Estados Unidos y no puedan ir a, entre comillas, trabajar, sino que a día de hoy están fuera de los Estados Unidos y no pueden entrar en el país sin tener el test negativo para poder viajar. Con lo cual, veremos un poco, ¿no?, qué es lo que ocurre con este Gran Premio, que obviamente no es esta semana, sino que será la semana que viene, pero que los equipos, pues miércoles, jueves ya deberían estar por allí ya montando, y que pues, estamos grabando hoy de miércoles a jueves, queda menos de una semana, ¿no? Obviamente para Sí, que... yo imagino que a estas alturas de la película ya tienen sacado todo el tema de visados y todo este papeleo, burocracia, ya a estas alturas de la película ya está viento en popa, bueno, no imagino, ya tienen sacado los pasajes del avión y tal y para adelante, ¿no? O sea, sí, es cierto que para nosotros que vamos a ver aquí desde casa el Gran Premio, pues falta poco más de una semana, ¿no? Pero para la gente que va a viajar físicamente allí, pues es cuestión de poquitos días, ¿eh? Sí, sí. A ver, lo principal es que den negativo, luego ya el vuelo, aunque haya que fletar un charter, un vuelo privado, no debería haber mucho problema, ¿no? Pero bueno, desde luego es otra más que se suma a este polémico circuito de Miami que vamos a estrenar no esta semana, sino la que viene, como decía antes, Lo de y que polémico lo dices por el tema del sonido este de los vecinos, ¿no? No sí, sí, porque hayan creado un puerto, vayan a crear un mira, puerto artificial en una curva y hayan traído perdona, lanchas. perdona, un puerto artificial no, o sea, han creado una charca, han construido un trocito de pantalán para amarrar unos barcos, que son barcos, que no son maquetas ni es un Sí, chiste, o sí, sea, no son transatlánticos, pero para lo que acostumbramos por nuestras no, costas no pero me están nada mal, refiero ¿eh? que no son unos cascarones, o sea, Sí, 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 han barcos de puesto verdad, sí, sí, sí. barcos, de verdad. No es No sé, atrezo, eso. sí, sí, que se veía bueno, en los renders o en las imágenes promocionales, y alguien pues ha dicho, pues sí, quedaba bien en las imágenes promocionales, venga, pues han montado una charca, han puesto ahí una zona como si fuera un muelle, o sea, Sí, es sí. un decorado de película. Claro, a mí lo que me falta es si eso va a estar rodeado de agua o van a poner las llantas en el remolque, las lanchas en el remolque y para adelante, que esta gente es capaz, ¿no? Mira, cómo son las entradas? Paddock Club. Sí. Mi duda es si van a estar disponibles esas entradas en Paddock Club. ¿Y a Hombre, no, cuánto no, puedes...? pero por lo que vi había varias zonas en diferentes curvas así en plan VIP. O sea, incluso tenían nombres y tal en Miami. Sí, sí, Miami Sí, está obviamente, cargado de... Es un circuito pensado para VIPs. obviamente las entradas caras las van Mucha a pasta tener. allí, Mm. eh, viejetes retirados y bueno, Sí, 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 o sea, en cada circuito, yo te diría, por lo que vi, en cada circuito, en cada curva, perdón, hay un zona VIP. Llámalo lanchas con bungalows o movidas así. O sea, sí, 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 o sea, tremendo, ¿eh? Bueno, supongo que si están los barquitos veremos gente arriba. A saber lo que hay que pagar para que te dejen un barco en una charca para ver la Fórmula 1. Igual hasta te tiran pescado allí, Sí. te tiran peces en el lago por si quieres pescar. Pues vamos a ver la FIA. Primero se hace oficial que los directores de carrera tienen COVID y después cómo actúa, ¿no? Porque yo entiendo que tiene que haber el director de carrera tiene que estar presencialmente en el evento, ¿no? O de repente que lo hacen por Zoom. No sé. En fin, sabemos que este año también está digamos que el mando, la mano derecha, que es este Herbie Blas y tal, que lo tienen ahí como consejero, puede coger el timón él. Para este evento específico, pues no sé, no sé. Porque
Porque viendo esto ya muchos han dicho, bueno, ¿y si vuelve Michael Massey? No, Michael Massey no va a volver. No, esa polémica se la van a querer ahorrar. Sí, sí. Hombre, alguna solución tendrán que darle, entiendo. Bueno, pues eso lo contaremos la semana que viene en el previo del Gran Premio de Miami. No sé si queréis añadir alguna cosa más o vamos cerrando, que ya llevamos prácticamente las 2 horas. Pues vamos a ir despidiéndonos. Como siempre, yo os agradezco que hayáis estado un nuevo capítulo con nosotros. Os recuerdo que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a poder encontrar, aparte de los capítulos del podcast, tanto las formas de contacto como la manera de seguirnos en las redes sociales. De todas formas, ahora mis compañeros os lo van a recordar. Y nada más, yo me despido, un saludo y hasta luego. En Twitter, como siempre, nos encontráis como @desdeboxes y por mi parte nada más. Ya nos escuchamos en la próxima carrera. Si nos queréis enviar un email, lo podéis hacer a desdeboxespodcast@gmail.com y en fin, que la solución a lo que ocurrirá con el Gran Premio de Miami os lo contaremos en la previa de la semana que viene. Venga, un abrazo, muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por aficionados al vuelvo a empezar.